placer estar hoy con los ponentes que me acompañan, que como descubriréis tienen mucho que aportaros y tienen una experiencia detrás de ellos y sobre todo pues pasión por su trabajo, lo cual siempre se agradece, ¿no? Una persona que simplemente te cuenta cosas, sino alguien que realmente lo siente. Me comentaban antes de empezar, lo bueno no es escuchar simplemente, sino tomar el pulso a cómo es gente más joven, cómo opina, por dónde está la conversación. Yo creo que es una de las es una de las razones por las que yo sigo dando clases, porque me gusta poder venir aquí y decir, te falta calle, ¿no? Parece que estás en el argot y que conoces cuál es la tendencia. Bien, sin más os voy a presentar. En primer lugar tenemos a Marta Arranz Peña, aquí, a mi izquierda, que trabaja en una empresa llamada We Are Social, ya os hablará un poquito más de lo que hace ella. Ha pasado por Atrevia, ha pasado por Darwin Social Noise, ha pasado por la mítica J. Walter Thompson, una agencia que era referencia cuando yo empecé en el mundo de la comunicación, y ha pasado por, pues tiene una formación muy completa, ¿no? Tanto la más convencional, podríamos decir, pasando por la Universidad Jaume I, y también tiene acreditaciones y cursos en Google, con lo cual pues es una persona que ve tanto on como offline lo que es el mundo de la comunicación. También tenemos aquí, a mi derecha, a José Luis Pozo, que él trabaja en Spark, ya os contará cuál es la función que desarrolla en la misma. En concreto, ha pasado por Dentsu. Dentsu es uno de los mayores grupos de comunicación del mundo, es de origen japonés, y la verdad es que es uno de los tres grandes grupos del mundo. Pero también está en otro gran grupo, que es Publicis Group. Me habéis oído hablar de Publicis, algunos que me habéis tenido a mí como alumno, porque es el mayor grupo de comunicación europeo, de origen europeo. Ahí está peleando con Havas y con otros, pero realmente incluye compañías como Leurnet, Saatchi, etc. Ha trabajado también como Digital Media Planner, disculpar, tengo la garganta un poquito tocada, y ha estudiado en EAE y en la Universidad Villanueva, con lo cual pues también pues, se toma en serio eso que tantas veces oís a vuestros profesores, la importancia que tiene el estar permanentemente actualizando los conocimientos que tenéis, ¿eh? Esto es como ser neurocirujano en la comunicación, cada día salen cosas nuevas y no te vale con lo que aprendiste cuando terminaste la carrera y ya está. Por último tenemos aquí a Javier Pastor Solís, que es de ADOC, H2, una agencia muy dinámica. Ha sido redactor en Madrid 365, ha trabajado en Ferrovial, o sea, como veis, gente con perfiles muy diversos, y ha pasado por una de las consultoras que más prestigio tiene. Yo la conozco hace más de 25 años, yo conocí a los padres fundadores, ¿vale? Que es Llorenti Cuenca, que es muy buena en comunicación corporativa, en asuntos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, esos son sus perfiles. Ah, bueno, tú también has pasado por EAE. Sí, también. Y has hecho un curso específico sobre comunicación SEO. Que yo estaba explicando en mi clase en ADEC la diferencia entre SEM y SEO. Bueno, pues este señor es el mundo del SEO, pero vamos a hablar de ello. Entonces, para abrir una explicación, para que os conozcan un poco mejor, lo que os voy a proponer es que durante unos minutos expliquéis pues un poco lo que es la razón de ser de esta ponencia, que son las tendencias, los formatos y sobre todo lo que es el marketing del futuro. El marketing, hacia dónde nos lleva, cómo pulsáis vosotros la realidad y la tendencia en el mundo del marketing. Si te parece, vamos a empezar por ti, que te tengo aquí a mi lado. Vale, bueno, tengo la chuleta, así que no estoy mirando WhatsApp. Podéis estar tranquilos. Bueno, pues como comentábamos, hoy vamos a hablar de las tendencias del marketing del futuro, y creo que es una charla bastante ambiciosa, sobre todo en un entorno en el que nos encontramos hoy en día, que todo cambia súper rápido. Es más, el otro día me encontré con un TikTok que hablaba de que los grandes inventos que revolucionaron la tecnología sucedieron hace 20, 30 años, como pudo ser el Walkman, que ahora mismo un Walkman, como mucho, estará en una estantería cogiendo polvo, porque hay gente que no los vende, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años aparecen de nuevo los Walkman, como está pasando hoy en día, ¿no? Con las cámaras analógicas, las cámaras digitales, así 2000eras. Y bueno, vengo a contaros esto porque yo hoy no vengo a hablar
de cuál es el marketing del futuro, porque mañana mismo puede salir una nueva tecnología, puede haber una pandemia mundial, puede haber una revolución de una nueva red social y todo lo que os cuente hoy, mañana no sirve para nada. Entonces, bueno, yo en realidad soy Senior Cultural Insight Analyst en We Are Social, entonces yo me dedico más a analizar el contexto cultural. Entonces, lo que pretendo hoy es daros un poco una chapa de cuál es el contexto que estamos viviendo bajo diferentes prismas y, en base a ellos, cuáles creo que son los retos y las oportunidades del marketing del futuro en esta línea temporal. Entonces, bueno, quería empezar hablando del contexto social, que probablemente es el que tengamos todos más cercano. He estado leyendo muchos estudios de tendencias, porque ahora en noviembre, diciembre suelen salir todos los de las grandes agencias de qué va a pasar el año que viene en marketing. Y una palabra que se repite muchísimo es la polarización. Y creo que es real que estamos viviendo una polarización de la sociedad. Por ejemplo, este año lo vimos y lo estuvimos analizando en We Are Social desde el punto de vista del final de Sálvame. En junio salió la noticia que de repente en 3 semanas Sálvame se iba de la parrilla y a mí me sorprendió especialmente porque había sido un programa que nunca había tenido tampoco mucha atracción en Twitter, algún trending topic suelto, pero tampoco es que tuviera una base de fans aférrima. Y en el momento pasó esto, sí que empezó a haber una conversación en redes sociales súper fuerte a favor de Sálvame, hablando de cómo los contenidos enfocados a mujeres siempre habían sido tratados como telebasura, mientras que, por ejemplo, las tertulias futbolísticas se parecen bastante al Sálvame, pero nunca se han catalogado de tal manera. Todo esto vengo a contarlo desde este punto de vista de la polarización, no hay grises. Y creo que esto, gran parte, lo tienen culpa, o sea, hay muchos factores que nos están polarizando, obviamente, pero creo que mucho viene de las propias redes sociales y los algoritmos. Porque hace unos años, parece ya que seamos aquí dinosaurios, pero al principio Instagram, Twitter nos enseñaban los contenidos, los algoritmos estaban basados en la cronología, te enseñaban lo último que había pasado. Hoy en día los algoritmos están hechos para que te enseñen cosas con las que tú interactúas, que normalmente van a ser aquellas que te gustan. Y por eso creo que pasa ahora mucho lo de que mi para ti de TikTok no tiene que ver nada con el para ti de TikTok de la persona que tengo a la izquierda. Y eso nos está polarizando más todavía porque al final yo solo estoy consumiendo contenido y discursos con los que estoy de acuerdo y nunca voy a ser capaz de mirar a los márgenes y mirar a otras narrativas que pueden estar sucediendo y que desconozco. Y me diréis, ¿a qué viene toda esta chapa antropológica, sociológica, etc.? Pues porque realmente esto afecta directamente a las marcas y al marketing, porque para mí el marketing a audiencias masivas ha llegado a su fin y creo que cada vez más las marcas y las empresas van a tener que ser capaces de conocer estas micronarrativas, estas subnarrativas, estas audiencias, estos nichos a la hora de comunicar. Es decir, que al final el marketing del futuro para mí debe estar informado, conocer a las audiencias y su contexto. Y bueno, puedo poner un ejemplo muy rápido, y es que aquí todos sois jóvenes y ahora se lleva mucho en nuestro sector que todos los briefings que llegan es quiero comunicar a la generación Z, quiero comunicar a la gente joven, aglutinándolos a todos como si todos aquí fuerais iguales. Y creo que no es lo mismo una persona que es fan de Taylor Swift, que es fan de Ibai, o un joven, perdón, que estoy tocando el micro. O una persona que está montando su negocio y es una persona joven. Entonces creo que ahí hay cosas muy diferentes y que hoy en día si lanzamos un mensaje masivo no va a llegar igual a todas las audiencias como hace a lo mejor 20 años y en el futuro se va a grabar. Entonces esa sería una de las tendencias, luego haré resumen. Luego pasamos al siguiente contexto que puede sonar más aburrido pero vamos a verlo muy por encima. Tampoco soy yo economista, pero vamos a hablar del contexto económico en el que también estamos, ¿no? La verdad es que estamos en un momento bastante, resumiría como cuadro, porque por un lado, no sé si os suena la palabra policrisis global, pero bueno, básicamente es que estamos viviendo una crisis a nivel mundial en muchos factores de nuestra vida, crisis social, crisis política, crisis medioambiental, y todo esto afecta a una crisis económica, que creo que a todos nos suena la palabra inflación, suben los precios. Vale, pues a todo esto le vamos a sumar que durante el último año también estamos viendo que la vida cada vez se está volviendo más premium. Y esto lo que os quiero decir es, por ejemplo, este año salieron las suscripciones de Meta y de X. Pues realmente, si os fijáis, esas suscripciones lo que han hecho ha sido aportar una capa premium a cosas que no lo eran.
porque esas suscripciones lo único que te sirven es para tener un verificado, un soporte y creo que también más seguridad en tu cuenta, cosa que antes siempre lo tenías gratis. Entonces lo que nos están haciendo es pagar más por cosas que no deberíamos pagar. Y a todo esto nos faltaría sumarle la capa del consumidor, ¿no? Porque igual este año también estuvimos analizando y observamos que también la forma en la que nos relacionamos con el dinero, cómo entendemos el ahorro y el valor de las cosas también ha cambiado en la sociedad. Es decir, lo que hemos visto es que antes, por ejemplo, la gente necesitaba ahorrar, ahorraba, se cortaba de todos sus caprichos, por así decir, y ya está. ¿Qué pasa? Que nuestro estilo de vida ha cambiado muchísimo y lo que vemos ahora es que la gente intenta ahorrar, pero sin perder calidad de vida, sin perder esos caprichos y más, como llamamos nosotras, hackear el sistema, ¿vale? Entonces, eso es a lo que os venía a decir, que aunque lo veamos mucho desde el punto de vista de que el consumidor lo va a tener más complicado, también va a afectar a las empresas, porque como os digo, una persona cuando vea que no llega a fin de mes, no va a pensar solo en voy a recortar de aquí, sino que a lo mejor va a empezar a revalorizar, a repensar el valor que le da las cosas a las marcas y a las empresas, y por eso las propias marcas también van a ser las que tengan que volver a pensar cuál es su valor. Pues, por ejemplo, creo que un ejemplo buenísimo de este año ha sido la película Barbie. Barbie creo que es un icono a nivel mundial, todos conocíamos Barbie, pero en realidad el negocio de Barbie eran las muñecas y se estaban yendo a pique, estaban vendiendo cada vez menos. Al final las Bratz, las Monster High y todas las muñecas que van saliendo se van adaptando a la actualidad y Barbie se había quedado como en ese icono rancio que nos representaba y al final Barbie optó por revalorizar su marca, repensar su valor y volver a poner a una muñeca en la cultura pop a través de esta película y de todo el marketing que han hecho alrededor. Y, obviamente, si hoy hablamos de tendencias, no puedo venir yo aquí y no hablar de inteligencia artificial. Así que el último contexto que me gustaría analizar es el contexto tecnológico, que, bueno, pues eso, creo que todos habréis escuchado que la inteligencia artificial está siendo la mayor revolución tecnológica de la historia. Y creo que es verdad, obviamente, está avanzando muy rápido. Empezamos 2023 con DALL-E, que era una pequeña inteligencia artificial que hacía unos bocetos, unos dibujos bastante cutrecillos y que no se ajustaban mucho, hacía manos con 7 dedos y cosas así. Pero hace cosa de 15 días salió una canción que se ha hecho viral con una inteligencia artificial que ha imitado perfectamente la voz del artista. Estoy hablando de Bad Bunny. Y no sé si sabéis, por ejemplo, esta semana también está dando mucho que hablar otra inteligencia artificial que se llama HeyGen, con la que te puedes hacer un avatar y bueno, te grabas, yendo de luego a través de texto, puedes hacer que te grabe un vídeo. Yo ya he visto los resultados a día de hoy, se nota que es un avatar, pero al ritmo que va todo, a lo mejor dentro de 6 meses, no sabemos si lo que estamos viendo es una persona o es un avatar. Entonces creo que ya se va un poco viendo el tono por el que voy. Obviamente, a nivel de empresas nos interesa muchísimo la inteligencia artificial, sobre todo porque es una herramienta que va a automatizar muchos procesos, que nos puede hacer mucho más eficientes y que, bueno, que hace cosas creativas que no podríamos hacer. Ahí, bueno, dejo ahí, no estoy 100% de acuerdo. Pero está poniendo un debate sobre la mesa en todos los ámbitos, o sea, las empresas también están pensando en esto, que es el tema de implantar códigos éticos, que como os comentaba antes, si vivimos en un mundo global y plural, implantar un código ético para todos es lo más complicado ahora mismo. Y de vuelta, pensando desde el punto de vista del consumidor, las personas creo que también sienten ese miedo ante la inteligencia artificial, ya sea directamente por creo que puedo perder mi trabajo, como lo que os comentaba antes de la desinformación y el miedo a no saber qué es verdad y qué no. O sea, si hasta hoy nos hemos comido muchas fake news, esto creo que no ha hecho nada más que empezar. Y por eso, para mí, el marketing del futuro, desde este punto de vista, debe abarcar la construcción de relaciones sanas entre las personas y la tecnología, y relaciones de no competencia. Por ejemplo, porque sé que esto suena como muy raro, YouTube hace un par de semanas presentó que ellos han creado una etiqueta para que todo el contenido que se suba y esté creado por inteligencia artificial esté etiquetado como contenido creado por inteligencia artificial, que el usuario ya sepa y que cualquier creador que lo haga ya vaya como mostrando, oye, que no estoy intentando engañar a nadie. También están haciendo un proyecto con varios cantantes para que se puedan hacer canciones con su voz, pero ya son pactos.
y es una cosa distinta a todo el revuelo que he mencionado así por lo bajo de Bad Bunny. Entonces, bueno, resumo. Para mí el marketing del futuro pasará por ser un marketing mucho más informado sobre todas estas subaudiencias, subculturas, los nichos, para ser capaz de mandar mensajes que sean relevantes y que conecten de verdad con las personas. Por otro lado, pasa porque las marcas sean capaces de redefinir su propuesta de valor, sabiendo que nos vamos a contextos donde cada vez más las audiencias van a ser muy sensibles por el precio. Y por último, para mí el marketing del futuro pasa por no solo adoptar la inteligencia artificial, sino en entender cuál debe ser la interrelación entre las personas y esta herramienta. Y hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. ¿Cuáles crees que son las claves de tendencia? Pues bueno, lo José primero Luis. de todo, me voy a presentar a vosotros. Mi nombre es José Luis, trabajo en Spark Foundry, que es una empresa una empresa de medios dentro del grupo Publicis. Sí. Allí gestiono la cuenta de Nintendo en España. Llevo toda la inversión publicitaria, tanto digital como en televisión, como en cine, junto a mi equipo de Nintendo. Y bueno, yo creo que en cierto modo, como bien dice la compañera, no sé si el marketing del futuro o el marketing del presente realmente no se puede entender sin las inteligencias artificiales. En lo que llevo de carrera me he enfrentado primero en la parte creativa como ejecutivo de cuentas y ahora un poco más en la parte de los medios, planificando campañas y viendo casi en real time qué es lo que los clientes necesitan de nosotros para intentar llegar a las audiencias. Y creo que las inteligencias artificiales, en cierto modo, han abierto un paradigma en el cual los timings con los que veníamos trabajando se reducen a casi cero. O sea, hoy en día creo que casi todos los clientes, los grandes clientes, están pensando de qué manera, a través de las inteligencias artificiales, porque bueno, no sé si más o menos sabéis cómo funciona una inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial es una enorme base de datos en la cual esta misma inteligencia tiene la capacidad de tomar una serie de decisiones que previamente se le ha dado para dar una serie de resultados. En este caso, en las agencias de medios, pues trabajamos habitualmente con el manejo de audiencias, de las audiencias, las personas a las que queremos llegar a través de los diferentes medios que existen, como puede ser, por ejemplo, los Walled Garden, que son un Google, un Facebook, o sea, Meta, Twitter, los cuales tienen toda la información que nosotros le proporcionamos a estas empresas para que posteriormente nosotros, los que estamos detrás de los medios, sepamos afinar al público objetivo al que queremos dirigirnos, de tal forma que sepamos cuál es la inversión que dedicamos, qué les enseñamos, con qué frecuencia y cuál es el ratio de interacción que tiene nuestro público con la publicidad que le mostramos. Entonces, teniendo en cuenta este paradigma que tenemos actualmente, creo que el marketing del futuro, las empresas están intentando tener, por así decirlo, en real time a través de las inteligencias artificiales, como un panel en el que tú puedas ver en directo dónde va tu inversión, cuáles son tus ventas y a quién estás impactando en todo momento, para en cierto modo ir recabando datos a lo largo de los años que permitan a las marcas saber perfectamente cuándo tienes que realizar una inversión publicitaria, porque la estacionalidad, por ejemplo, de tu producto es en un determinado momento. Entonces, al final, el marketing del futuro se trata de, con las herramientas que tenemos, la inversión que tenemos y los formatos que tenemos actualmente, en cómo llegamos a esa audiencia de la manera más certera, apoyándonos en las inteligencias artificiales, intentando afinar la inversión e intentando tener datos de manera directa y real para poder, en función de los cambios que se produzcan en la sociedad, tomar un camino, o sea, una estrategia u otra.
ya tenemos dos pilares, nos falta el tercero porque el tema se está centrando bastante. Javier, cuéntanos un poco cuáles crees que son las claves o los mantras que van a definir un poco el marketing del futuro y desde tu experiencia profesional como... O sea, como yo lo realmente afrontas. también, por no repetir mucho, ya lo han contado los compañeros, Ujú. Haddock Media es un grupo editorial, ¿vale? Por aterrizaros, que su trabajo, su fin siempre ha sido el crear medios de comunicación especializados en nichos profesionales. Entonces, ¿por qué saco esta colación? Porque quería recogerle el guante a Marta también del inicio. Yo soy periodista de formación. Yo realmente, a día de hoy, me puedo considerar como ese viejo Wallman que se pone de moda luego, ¿no? Me he seguido formando a lo largo de los años, pero realmente yo salgo al mundo del periodismo en una situación de crisis absoluta, ¿vale? Y donde tienes dos opciones. O quedarte con ese... O sea, aceptar esos puestos de trabajo bastante precarios o intentar aprovechar todo el conocimiento adquirido y llevártelo a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, acabó surgiendo esta oportunidad y dentro del grupo crecía hasta liderar a día de hoy lo que sería el departamento de marketing y comunicación. Me parece interesante poner sobre la mesa un poco que nuestros clientes sean medios de comunicación, porque al final nosotros intentamos, o sea, nuestro trabajo principal es hacer atractivo algo que a día de hoy no es atractivo, ¿no? Algo que en general la gente no se fía de los medios de comunicación, no consume los medios de comunicación tradicionales. Entonces, le tienes que dar una pensada a cómo atraer inclusive a gente que en el futuro van a ser los DIRCOMs de las grandes compañías, los magistrados más relevantes de este país o los directivos de una agencia de restauración. ¿Vale? Os pongo estos tres casos porque nuestras principales cabeceras son Confilegal, que está orientado al sector jurídico, Confidencial, que sobre todo trata temas de PR, comunicación y marketing, y Sibarius, que sería el medio un poco donde se recogen todas las noticias del sector Oreca, ¿vale? De hotelería y turismo, entonces, sobre tendencias del futuro, pues creo que ya un poco me vais a ver venir con lo que he dicho al principio. Creo que el llenarnos la boca, pararnos a formar o deciros ahora, esta va a ser la clave, seguramente en 2 días, como ha dicho Marta, no sirva de nada. Y de hecho, viniendo con Gonzalo para acá, me acordaba de una charla que tuvimos en otra universidad hace 1 año y medio, donde se hablaba y se estaba poniendo sobre la mesa cómo íbamos a integrar el metaverso en el día a día de nuestro trabajo. A día de hoy, ¿alguien está valorando hacer uso del metaverso para algunas de sus estrategias? Pues todo lo igual. Yo creo, y si puedo lanzar un poco también un consejo, y espero que aprovechéis, porque a mí me lo dieron en su día y creo que es interesante tener esa filosofía de vida, el hacer marketing de vuestra propia marca personal y ante los retos y dificultades, pelear por adaptaros, por formaros, lo que os comentaban de SEO, SEM, oye, ¿esto qué es? Quiero que me suene, quiero entenderlo, que a lo mejor mañana cae Google y vamos a Bing. Bueno, pues ya te adaptarás a cómo posiciona contenidos Bing, pero sí que creo que no podemos tampoco cerrarnos a herramientas ni tampoco a maneras o modos de hacer. Porque te puede llegar también un cliente que te pida algo y tener que decirle que no, porque no le puedes satisfacer su necesidad, porque tú mismo te has puesto límites. Entonces sí que os digo que apertura total a todo lo que llegue nuevo y sobre todo el creer mucho en vosotros y desarrollar mucho vuestro criterio. Porque si algo creo, y supongo que en esta mesa estaremos todos de acuerdo, se va a caracterizar el profesional del futuro que trabaje acompañado de su R2D2 de turno, ¿no? De esa inteligencia artificial que le haga más ágil el trabajo, va a ser que tenga criterio. Si no tiene criterio, por muchas preguntas que le hagas, si no sabe formularlas, tampoco sabe valorar si el contenido que le ofrece es de calidad o no, no va a servir de nada. Pues muchas gracias a los tres. Yo, un poco por resumir y ampliar el debate ya con temas concretos. Bueno, lo primero que tengo que daros es una mala noticia y una buena noticia, ¿no? La mala noticia es que en aquello que nosotros no somos tan buenos, las máquinas se salen. Pero aquello en lo que las máquinas son realmente buenas, no son realmente buenas, nosotros sí nos salimos, que es el criterio. Es la capacidad de asociar ideas. Esa existencia que tenemos los profesores de CDEUDE
identificar vuestro valor diferencial antes de que acabéis la carrera, porque es el criterio que os permitirá salir adelante, yo creo que es clave. Hay una cosa en la que coinciden, una palabra que es común a los tres, que es la palabra segmentación. O sea, estamos de acuerdo. Como decía que el cómico, el futuro ya no es lo que era. Efectivamente es muy difícil hacer planes de futuro hoy en día, no sabemos hacia dónde nos dirigimos muy bien, pero lo que sí está claro es que hay una decidida tendencia a la segmentación, ¿no? Entonces, tanto desde el punto del análisis como del producto final que tú ofreces a la gente, como del tipo de herramientas que vas a emplear y el análisis que haces de los datos, etcétera. ¿Vosotros creéis que esa característica de segmentación va a estar presente y cómo va a estar presente? Por ejemplo, sí. Yo creo que sí, que como comentaba antes, creo que el marketing de masas se ha acabado porque ya no todos consumimos en los mismos sitios. Claro. Para empezar, o sea, ya poca gente ve la tele y ya no solo la gente joven, o sea, también hablas con mucha gente mayor que Sí. ya tiene el Netflix, Prime o el que sea y no ve la tele. Entonces, como las audiencias ya están diseminadas, nosotros vamos a tener, y creo que ya está pasando, porque yo cuando empecé en Publi, empecé en departamentos digitales, y allá donde ibas era el ecosistema digital, son todas las redes sociales. Como mucho no tenían YouTube porque no tenían dinero para producir, pero Twitter, Facebook, Instagram, y creo que justo ahora ya sí que estamos empezando a ver marcas que dicen, oye, vamos a dejar de hacer esfuerzos en Facebook porque mi público no está allí y no estoy consiguiendo hacer nada, o dándose cuenta que el hacer Reels y TikTok no sirven para nada, o sea, o te va a funcionar en una o en la otra o en ninguna. Entonces, creo que vamos a partir de ahí, de saber encontrar dónde están nuestras audiencias Sí. y adaptarnos, ya no solo el mensaje, sino como comentaba antes, de entender de verdad esa audiencia y saber qué le voy a comunicar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que están haciendo ahora con KFC, con Worten, que en realidad es hablarle a un nicho, lo que pasa es que es un nicho muy grande, que es una comunidad de la gente que le gustan los memes, pero han adaptado esa forma de comunicar que tienen los memeros y dicen, pues yo voy a ser el que provea de esos memes y me los lleve a mi marca. Entonces he construido una comunidad que tiene esos valores y por eso les funciona. Perfecto. ¿Tú qué Mira, yo, según ahí. hablaba Marta, me ha venido Arrancando, a la mente algo que creo que es interesante y os lo pongo sobre la mesa porque seguramente todos podáis sentiros identificados con ello. Me da un poco la impresión que a día de hoy sí que el público busca esa segmentación, sí que buscamos diferenciarnos del de al lado, aunque sea por llevar la sudadera a la misma marca, pero la mía es verde porque ofrecen el color verde y Marta la lleva roja, ¿vale? Pero ya nos ofrecen una diferenciación, pero al final es la misma sudadera, ¿no? O sea, si nos vamos un poco y tiro para atrás, iría a la teoría del arquetipo del héroe de Joseph Campbell. Sí. Al final, dices, si todas las historias son iguales, ¿cómo es posible que haya gente que le guste la Guerra de las Galaxias y no el Señor de los Anillos? Si están contando lo mismo, ¿no? Pues creo que esto pasa un poco por ahí también. Te vamos a contar lo mismo, pero vamos a adaptarlo al escenario o con los personajes que más atractivos te van a resultar a ti. Sí. ¿Y tu opinión? Mi opinión es que claramente sí, o sea, tal y como están funcionando las marcas ahora mismo están sobresegmentando a sus audiencias y al final tenéis que tener en cuenta que el marketing va de dinero. O sea, todo dinero bien invertido quiere decir que estás llegando a la audiencia que realmente quieres llegar. Que eso hace que las campañas que realices sean menos virales porque estás constantemente yendo a una audiencia específica. Sí, pero al final yo creo que lo que es viral es algo que realmente gusta a todos y si eso rompe las barreras de la segmentación de la que estamos hablando, al final diferenciará una buena campaña o una mala una de otra. Claro. Y eso nos lleva al siguiente tema que yo me tenía aquí anotado. Había un célebre CEO norteamericano que decía, sé que el 50% de la publicidad que yo contrato no sirve para nada, lo malo es que no sé cuál es ese 50%. Hoy en día, con los medios digitales, es muy fácil hacer una trazabilidad del éxito de un producto. Yo muchas veces he leído, y me hago eco de ello, de que en el futuro no habrá sitio para las empresas eficaces, solo sobrevivirán las eficientes, aquellas que consiguen el máximo resultado al mínimo coste, con el máximo de eficacia
en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué opináis de esta idea? Eso es justo, o sea, es importantísimo y creo que va al hilo de lo que os comentaba antes. Al final las inteligencias artificiales Claro. han venido para optimizar todo este tipo de procesos, para intentar que cada euro que invertamos en marketing o en cualquier apartado de nuestra empresa sea medible y sepa realmente el retorno que te está dando, ya sea una estrategia publicitaria en este caso o cualquier inversión a lo mejor de desarrollo de un nuevo negocio. O sea, creo que sinceramente las marcas y la gente poderosa que maneja en esas marcas está atendiendo todo o sea, está volcando el esfuerzo en lo que es el análisis de los datos para a partir de ello intentar tomar una serie de decisiones que le lleven a obtener de la manera más eficiente el resultado que realmente quieren obtener. Perfecto. Antes has hablado del caso de Barbie. ¿No crees que las herramientas de comunicación, tanto on como offline, ATL, BTL, todas esas palabras que hemos manejado, ya es imposible para una persona de marketing no abrirse a entender todas o a saber lo que puede esperar de ellas, ya que no puede ser especialista en todas? Totalmente, o sea, hace poco también reflexionamos en la agencia con una compañera sobre el tema de las narrativas transmedia. Creo que a día de hoy son más importantes que nunca por lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que cada vez la audiencia está más fragmentada, entonces si yo quiero llegar con un contenido a diferentes públicos, lo que voy a hacer es tener que adaptar esa narrativa, ¿no? O sea, a mí me viene a la mente ahora mismo el LOL, porque a mí me lo han enseñado como el mejor caso de narrativa transmedia, que al final, pues, yo por ejemplo no soy jugadora del LOL, pero sí que me he visto Arcane, entonces ya empiezo a hacer público también de ello, entonces creo que sí que a nivel de marketing nos toca aprender muchísimo más de todas otras palancas que no manejamos, porque nuestros públicos van a estar en muchos sitios que si solo me especializo en una cosa no voy a poder llegar a todo. Sí, más allá de los contenidos, en tu caso, que lo has señalado antes, ¿no? Tan importante como que tus productos lleguen a las personas adecuadas con los mensajes adecuados es retenerlos. ¿Qué papel le das a la gestión de la fidelidad de clientes, a los planes de suscripción y todo este tipo de cuestiones? Bueno, ahí tenemos un truco también, Sí. que realmente trabajamos mano a mano con las redacciones de cada uno de nuestros medios. O sea, la oficina es un global, entonces el trabajo lo facilita mucho porque podemos permitirnos estar varios equipos, por así decirlo, más en el garaje, y otros salen a dar la cara en nombre del medio, ¿no? A venderlo, a hacer un poco relaciones públicas como buenos periodistas. Oye, es parte de su trabajo. Entonces ahí te diría que es difícil, pero sí que es verdad que si tuviera que poneros un ejemplo, es la apuesta, o así lo hemos visto nosotros desde el principio con el uso de plataformas, el buscar cómo obtener el dato y el registro de los intereses de los lectores de nuestros medios en una plataforma que sea nuestra, ya sea un CRM pero algo que sea de nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque las cosas pasan y nada es eterno, y lo habréis visto. Antes, hace 10 años, Twitter era lo máximo, ahora se llama de otra manera, ahora te empiezan a cobrar y mañana te dirán que si no pagas directamente es que te bloquean la cuenta gratuita, ya ni publicidad ni historias. Todo eso lo pierdes. Entonces, sí que es verdad que sería borrón y cuenta nueva para nuestro trabajo, perder toda esa información. Entonces sí que apostamos mucho por bases de datos internas donde haya registro y podamos conocer mejor a nuestros lectores, ¿vale? Usuarios, para interactuar con ellos y ofrecerles el contenido lo más adaptado posible, que no quita que como medios de comunicación tengamos que estar dependientes de la actualidad. Es decir, nosotros no son medios de nichos profesionales, son ajenos a la política, pero la vida política y social influye, es decir, hay cosas que tú no tienes por qué prever, ¿no? Podrá gustar más o menos esa información que se da, pero esa información es actualidad. Pero todo esto es más de fondo, sobre tipos de contenido, sobre valoramos hacer newsletter temáticas, por ejemplo, o no, valoramos llamar a un columnista que hable sobre recetas, o sea, cosas como más de bajada, por así decirlo, que sin esos datos la decisión final es muy complicada, porque
no sabes seguro si va a ser arriesgar para nada, para que la conversión sea mínima, o si de verdad ese trabajo de plantearte esa nueva acción va a tener una conversión interesante para tu negocio. ¿Cuál es el papel, Marta, que juegan las redes sociales en la cualificación de clientes, en ese análisis que hacéis cultural de lo que está ocurriendo? Porque yo recuerdo los tiempos de los trend hunters que iban con su cámara, los trend hunters de Zara por todo el mundo haciendo fotos a la gente que pasaba. Hoy te sientas ante una red social y estás viéndolo en directo, ¿no? Total, o sea, y sobre todo para mí ha sido el auge de TikTok, porque yo desde que empecé sí que estaba haciendo investigación en redes sociales y antes nos pasábamos mucho en el social listening, que es básicamente ver lo que la gente sobre todo tuitea, los medios publican, luego empiezas a mirar un poco en Instagram, pero sin duda hoy en día para mí la red social que está llena de insights, que te enseña muchísimo sobre el consumidor, es TikTok, porque tenemos reviews personales de gente hablando sobre tu producto, o de repente quieres ver cuál es el punto de vista sobre los jóvenes o no tan jóvenes, que el otro día lo hablaba, que TikTok ya no es una red social de jóvenes, o sea, hay muchísima gente mayor también que está ahí y que a lo mejor te está hablando de qué piensa sobre el cambio climático. O sea, creo que hoy en día, más que nunca, o sea, obviamente creo que siempre hay que seguir utilizando otro tipo de encuestas cuantitativas, focus group, porque al final ahí vas a tener el pulso de lo que tú quieres saber sobre tu marca, pero a nivel conocer el contexto cultural, hoy en día las redes sociales para mí es la plataforma más efectiva. La plataforma más inmediata. Porque tú antes has insistido muchísimo en el real time, en responder y responder inmediatamente, ¿no? En ese sentido, ¿qué herramientas manejáis, por ejemplo, en Publicis? Pues, para tomar el pulso, porque me consta que las tenéis. Sí. A ver, en Publicis es verdad que nosotros vemos en directo cuál es la inversión que estamos realizando y los canales en los que lo estamos realizando en real time, ya sea a través de DV360 en compra programática, no sé si habéis oído hablar de ella, en publicidad. La parte de televisión, bueno, va a través de Kantar, no es real time como tal, sino que tienes que verlo a posteriori, al día siguiente. O sea, todo lo que va en digital, ya sea a través de Business Manager, que es donde se compra, por ejemplo, la plataforma de compra de Meta o en Twitter, o sea, nosotros tenemos el control en real time de todo lo que está sucediendo, pero poco a poco estamos trabajando más para tener una herramienta que cuesta un dinero y que no todos los clientes quieren acceder a ella, porque al final tenéis que tener en cuenta que el que más información tiene de su audiencia o el que más información tiene en tiempo real es también porque ha sido el primero, el pionero, que ha decidido a lo mejor realizar una inversión fuerte para tener esos datos. Y entonces nosotros, pues bueno, tenemos algún que otro funnel por algún que otro cliente en el que podemos ver la trazabilidad de la compra y, en cierto modo, los modelos econométricos. Que, bueno, los modelos econométricos básicamente, a grosso modo, lo que nos dicen es qué influencia ha tenido la publicidad que hemos hecho en un determinado proceso de compra. Y son los clientes más punteros realmente los que tienen esta plataforma, pero yo creo que poco a poco, en función vayan avanzando los años, van a ser muchos los clientes que van a decidir hacer una fuerte inversión en estos modelos, porque realmente con las inteligencias artificiales que hemos hablado anteriormente va a tener un gran peso en el marketing. Sí, lo cual los convierte en sujetos no reactivos, sino muchas veces proactivos con vuestros clientes. Debería ser. Quiero decir que tú de alguna manera eres su consejero, su consultor para que tome decisiones. Yo recuerdo una visita con alumnos de esta casa que hicimos precisamente a Publicis, ¿no? Y este es nuestro departamento de inteligencia, estaban ahí. Y me acuerdo que ocurrió una situación de crisis muy curiosa en aquel momento, no de crisis sino de oportunidad, porque ya sabéis que las crisis son siempre una oportunidad para los espabilados. Algún alumno, yo creo que se lo he contado, los más avanzados, que son casi todos, porque ya sois de segundo o tercero, ¿no? Que de repente se descubrió que la tendencia en las redes sociales era que la reina Leticia había utilizado un nuevo tinte para su cabello. ¿Sí?
Publicis llevaba L'Oréal y también llevaba Carrefour. Inmediatamente se tomó la decisión de aconsejar a L'Oréal la oportunidad de que nosotros nos pusiésemos en contacto con Carrefour, en Publicis, se pusieron en contacto para que en los anaqueles a la altura de los ojos, que son los más caros de cualquier gran superficie, estuviese el color caoba violín, que era el que había empleado la reina Leticia, ¿no? Las ventas se dispararon en ese momento. O sea, esa capacidad de respuesta que se tiene hoy en el marketing es absoluta y totalmente vertiginosa. Yo quería tratar otro tema que para mí yo creo que es esencial. Bill Gates decía, ninguna compañía, incluida la mía, está lejos del riesgo no lo decía así, lo decía de una manera más fuerte, ¿no? De desaparecer, podéis explicar, de irse si no cuenta con la lealtad de sus clientes, en menos de un año. En menos de un año. Él lo llamaba el capital de confianza. Entonces hay un aspecto que es fundamental que antes no se tenía tan en cuenta, ¿no? Había más acciones de publicidad, como dicen en música, one hit wonder. Saco un gran disco y tengo un éxito, facturo y me voy. La lealtad de los clientes, el valorar a los clientes en base a criterios, lo habéis señalado, no solamente sociodemográficos, sino actitudinales, en términos de lifetime value, de valor del cliente a lo largo de la vida, ¿cómo lo consideráis, por ejemplo? O sea, yo creo que es fundamental, pero también, o sea, lo llevo todo un poco a mi terreno, que es al final mi trabajo diario, estamos todo el día con esto. En los medios de comunicación, por decirlo de una manera sencilla y coloquial, es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, tú puedes dar hoy una exclusiva bestial y puedes tener un picazo en Analytics, pero eso no hace que se vaya a mantener. Tu suelo va a volver a estar bajo mañana si no atraes a los lectores, ¿no? Entonces sí que es muy relevante el decir, ¿cuál es mi apuesta, ¿no? Apuesto por un clickbait, por poner Pablo Motos la lía en el hormiguero, o por hablar del grupo A3 Media y de un cambio corporativo dando la exclusiva porque has conseguido contactar, que te van a leer muchas menos personas. Es cierto, porque te va a leer gente del sector, pero también estás definiendo un poco tu estrategia a ojos de ese lector y enseñándole hacia dónde vas, ¿no? Entonces yo sí que creo que es importante. Sí, ¿cómo ves el concepto de lifetime value? El valor de vida del cliente a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, apostar por él más allá de lo que yo creo de que una manera puntual es rentable, sino a lo largo de un periodo largo. Para eso está, o sea, por eso creo que antes comentaste algo acerca del CRM, de la importancia del CRM. Justo. Yo creo que, bueno, al final tener una base de datos propia que te permita saber quién tiene, por ejemplo, una consola o un determinado juego, te invita también a saber cuáles son a lo mejor los tipos de gustos que puedes llegar a tener en un futuro. Por lo tanto, si nosotros como empresa, marca, tenemos información de todo aquello que hemos vendido, a quién se lo hemos vendido, cómo se ha realizado la compra, si tenemos todo el recorrido, podemos realmente anticiparnos a la compra de que se va a producir el día de mañana por esa misma persona. Por lo tanto, creo que es muy importante la captación de nuevos clientes, como tan importante es el saber, con las herramientas que tenemos a nuestra mano. Tú lo has señalado, ¿no? Las herramientas propias, CRM, las 3 letras mágicas, ¿no? que están para acompañarnos ya por siempre. Si hablamos de CRM, tendríamos que hablar de frontline. Dices, herramientas propias es, yo soy el que se va a enterar de los datos de mis clientes, porque eso es lo que me permite proactivamente ofrecerle otras cosas. Yo a mis alumnos siempre les digo, aprender CRM y Big Data y siempre tendréis trabajo, por lo menos a partir de ahora, ¿no? Es lo más demandado. ¿Tú qué opinas acerca del papel que tiene ese CRM? Sobre todo para nosotros, respecto a la propiedad. Claro, va ligado un poco con lo que comentaba antes, ¿no? O sea, claro, nos permite saber, oye, podemos salir muy contentos del gran trabajo que hacemos, ¿no? Y nuestra labor informativa, pero si no estamos consiguiendo datos, si solo tenemos datos de una persona y no conocemos a los otros miles de lectores, ¿de qué nos sirve, no? Entonces sí que el valor de que sea propio
te permite tanto valorar acciones que salgan un poco de la cotidianidad del medio, como puedes organizar un evento, unos premios, como tenemos en los premios Confilegal, o lo que contaba antes, tan sencillo como decir, oye, esta gente, ¿cuáles son las noticias que más leen, ¿no? O qué noticias quieren recibir en su buzón. Entonces, todo eso al final te construye los diferentes perfiles y te hace a ti mismo decidir dónde centrar esfuerzos, que es en lo que se basa. Que sea propio es tan simple como lo de se cae el sistema, imaginaos, el ligas ahora que está como más de moda, ¿no? El ligar y te das antes el Instagram que el teléfono. Se cae Instagram, tú con esa persona no vas a contactar nunca más. Te das el número de teléfono, es bastante más fácil que no se caiga toda la línea en el mundo. Entonces, era un chascarrillo un poco para que entendáis a lo que voy. Si esos datos son tuyos, si el detalle del cliente está en tu propiedad, en ese CRM, no va a haber ninguna plataforma que te pueda jugar una mala pasada. Claro, claro, eso es clave. Bueno, ahora vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes quiero hacer una apreciación, casi por alusiones. Cuando he dicho lo del Walkman, yo tenía Walkman cuando iba a Ciencias de la Información, en tiempos de Amenábar, incluso antes, ¿no? Y no son viejos, son vintage. ¿Eh? Es muy importante el matiz, somos vintage, no existen ya las cosas viejas. Preguntas, por favor. ¿Quién se anima? ¿Quién descorcha la botella? Porque luego ya surgen todas rápidas, ¿no? ¿Quién se anima? ¿O tengo que recurrir a mis alumnos más brillantes? Ahí tenemos a... Sí, alguien quiere preguntar. Sí. Tenemos a Gonzalo. Vale, yo la pregunta que tengo así un poco más, quizá, que me ha intrigado un poco es por qué al principio habéis dicho no un poco el tema de querer introduciros con el metaverso o crear una relación con ello, que en parte entiendo que es importante de cara al futuro, pero en forma de qué tipo de relación queréis tener y qué beneficio obtendréis vosotros de como una relación con el metaverso. O sea, yo sobre todo lo que quería poner sobre la mesa era comentaros como de repente se plantea una mesa redonda desde vuestro centro de estudios, donde se habla del futuro del marketing y cómo a veces todo eso es muy incierto y como bien dijo Marta al principio, llega una pandemia y también se te cae todo al suelo. No digo tanto que el metaverso no vaya a funcionar nunca y no tenga una evolución, esto es como todo también. Mira, os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo creo que Twitter sí que tuvo cierto bajón de audiencia juvenil y a raíz del COVID, todos los debates que se generaban, volvió a subir mucho de público joven, ¿vale? Pues eso es un poco lo mismo. Yo no digo que haya desaparecido, simplemente que ahora en nuestras 40 horas semanales de trabajo tenemos que centrar esfuerzos. Hace un año y medio, 2, todo el mundo estaba pensando en hacer sesiones en el metaverso, interacción con el metaverso. Ahora todo el mundo se ha ido para la inteligencia artificial, pero también a petición de cliente, ¿eh? O sea, quiero deciros, cuando también llegan briefs, llegan peticiones, o en mi caso, los medios que te dicen, yo quiero ver cómo se le puede formar a los redactores para aligerar los famosos refritos. Pues coge una nota de prensa y adaptarla con... Sí. Entonces, no es tanto que crea que haya desaparecido, por lo menos desde mi punto de vista, sino que ahora mismo está apartado porque estamos focus con todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, sí. Continúo. Estoy totalmente de acuerdo, creo que lo que ha pasado es eso, que hace 2 o 3 años se hablaba del metaverso todo el rato, no ha habido un retorno de la inversión por parte del metaverso, creo que ha habido acciones probablemente muy chulas, pero lo que nos ha pasado en la Publi es que cuando se hacían esas acciones del metaverso, se han hecho siempre pensando en la marca y en los medios. Nadie ha pensado en el consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Que luego esos metaversos, a lo mejor había 20 personas, que luego eso no lo vais a ver en ninguna nota de prensa, pero que al final es hacerse publicity a sí mismo. Entonces, creo que el metaverso sí que va a tener lugar, pero, por ejemplo, el metaverso hoy en día para mí es mucho más Fortnite. Los videojuegos también son un metaverso, al final es un espacio donde te reúnes con personas, te comunicas con ellas, el GTA también, ¿no? Y donde puedes hacer activaciones. Para mí hoy en día el metaverso es eso, y el metaverso creo que tendrá sentido cuando las marcas piensen en los usuarios, porque hasta ahora yo cuando escuchaba el metaverso de Meta era voy a poderme comprar una Coca-Cola en el metaverso, y es como no quiero seguir gastándome dinero en cosas, dime qué voy a hacer ahí que valga el tiempo que yo esté dentro.
porque si no, pues voy a estar en Instagram o en otro sitio, pero no voy a estar ahí. Yo quería hacer una puntualización y creo que es algo más personal, no sé si incluso Sí, por una opinión. Da O testimonio. sea, realmente, ¿qué entendemos por metaverso? O sea, ¿qué diferencia hay en lo que tenemos hoy en día en el cual tenemos mezclado el mundo real con el mundo digital? Que no tenemos un sitio en el que nosotros podamos movernos libremente a través de una consola, una plataforma o sea, realmente vivimos en un metaverso actualmente, yo creo. O sea, al final tenemos las herramientas que son los móviles, los ordenadores, las televisiones. O sea, estamos constantemente moviéndonos a través de un universo que nosotros mismos hemos creado y que es verdad que no es el metaverso del que todo el mundo hablaba, en el cual ibas a poder estar caminando, ibas a poder pillar una Coca-Cola que en ese momento era ficticia, pero en 10 minutos iba a llamar a alguien de Globo a tu casa y te va a decir, oye, toma tu Coca-Cola. Pero realmente vivimos ya en un... José, te voy a cortar un momento, pero os vamos a cortar los micros y vamos a irte porque... Vale. Vale, sí. perfecto. Sí, coge el micrófono, por favor. Probando. ¿Se me escucha? Yo... ¿O no? Hola, ahora no. Que eso es lo que trataba de decir, que al final realmente o sea, la diferencia entre el metaverso como lo imaginábamos y como lo tenemos realmente es como el típico meme, ¿no? De lo que pides por internet y lo que te llega. Pues yo creo que con el metaverso, desde mi opinión, ha sido un poco eso. O sea, nos hemos hecho, por así decirlo, ideas de lo que sería un metaverso, pero realmente no hemos llegado a culminarlo porque hemos visto que los esfuerzos o las empresas han visto que los esfuerzos que tendrían que hacer para que eso llegara el día de mañana, pues eran muchos, teniendo en cuenta los tiempos que corren. A raíz de esto, también me ha venido a la mente con tu comentario, que creo que el metaverso, tal y como se ha planteado de manera más primitiva, busca alejarnos de la realidad. Sin embargo, la inteligencia artificial a día de hoy a mí me permite que en mi equipo, en vez de hacer 4, hagamos 8 en el mismo tiempo de producto, entiéndeme. Entonces creo que eso también hace que a nivel corporativo la apuesta sea totalmente diferente. Por mi parte. Simplemente, antes de dar paso a la siguiente pregunta, en cuanto al metaverso, hay algo que en economía y en marketing es fundamental. ¿Está realmente el mercado maduro para lanzar eso que yo pretendo? Somos una sociedad ya perfectamente preparada para hacer uso de esa herramienta y sacarle todo su partido. Yo creo que es una clave fundamental. Tan importante como el qué es el cuándo implemento las cosas y las ideas. Pasamos a alguien que quiera preguntar. ¿Alguna pregunta? Venga. A ver, es una pregunta que me lo estaba planteando mientras estaba escuchando. Que habíais dicho que una inteligencia artificial puede sustituir básicamente casi todo vuestro trabajo. Es verdad, ¿no? La cosa es... déjame pensar un momento. O sea, la cosa es que no solo una inteligencia artificial puede sustituir todo tu trabajo, porque hay como miles de personas que pueden hacer el trabajo ahora mismo, mi trabajo, si tuviera, y me puede sustituir cualquiera que tengo cientos detrás mía. Entonces, porque ahora la gente está teniendo miedo a la inteligencia artificial, que es una cosa más lejano de la normal, y no a una persona que está al lado tuya que te puede quitar el puesto de trabajo en cualquier momento. Se me escucha, ¿no? Vale. Por recapitular un poco tu pregunta es ¿por qué debo de tener miedo al compañero que tengo al lado si realmente... espérate, lo tengo que pensar otra vez. Al revés. Ahí va. ¿Por qué tengo que tener miedo a una inteligencia artificial que va realmente a hacer todo mi trabajo y no tengo miedo a lo mejor a la persona que está al lado, ¿no? Que también pueda hacer lo mismo que esa inteligencia artificial o que yo te refieres? Que yo. Y- Difícil pregunta.
A ver, yo no creo que sea miedo. O sea, la gente hoy en día tiene miedo a las inteligencias artificiales porque creen que se va a sustituir la iniciativa propia en sí. O sea, la iniciativa propia, ¿qué quiere decir? Cuando tú creas algo, un creativo, que se le ocurre una estrategia de cómo llegar a un público objetivo. O sea, la inteligencia artificial al final está gestionada de tal forma que somos nosotros las que le damos el contexto y ellos nos ayudan en función de los datos que realmente tienen. A raíz de la pregunta, que no sé si todavía la he materializado bien, creo que yo tendría más miedo de la persona que está al lado, de cómo utiliza las herramientas a su favor, que a la inteligencia artificial en sí, porque no es lo que la inteligencia artificial sepa hacer o pueda hacer, sino es lo que tú le indiques que quieres hacer. No sé si he respondido a la pregunta correctamente. Quiere completarla, Marta. Pues yo creo que sí que hay un temor real, porque creo que sí que nos pueden quitar el trabajo. O sea, obviamente va a depender mucho de tu trabajo y de tus habilidades, tus skills, etc. Pero realmente sí que ha pasado en Hollywood, porque a los guionistas, ha habido una huelga de guionistas, porque sí que están utilizando inteligencia artificial. O sea, Netflix sacó un corto de animación entero hecho por inteligencia artificial. Yo entiendo que animadores, guionistas, hoy en día, lo que os he comentado antes un par de veces, lo de Bad Bunny, cantantes, o sea, ¿dónde van a existir dentro de 5 años si dejamos aquí a la inteligencia hacer lo que quiera? Y luego, porque esto ya no, o sea, la inteligencia ya no es yo lucho contra otra persona. O sea, yo estoy luchando contra una máquina y contra el empresario que sabe que esa máquina va a ser infinitamente más barata que yo. Entonces, el temor para mí de la inteligencia artificial sí que viene un poco de que si a esto no le ponemos unos límites de lo que está bien, lo que está mal, y que la máquina esté ayudando al trabajador y no solo al de arriba, sí que puede llegar a que el día de mañana Amazon no tenga empleados y tenga robots. Y entonces, toda la gente que tenía ese trabajo, ¿dónde va a estar trabajando? Entonces, creo que es un problema más global que de mí como persona, de creo que el robot lo va a hacer mejor que yo. No sé si quieres añadir. Bueno, como apunte, comentaros que yo no sé cómo funcionan el resto de compañeros en sus empresas, pero a raíz de lo que has dicho me ha venido a la mente un poco un modus operandi que tenemos desde que aplicamos la inteligencia artificial, ¿vale? Desde que usamos herramientas de inteligencia artificial. Y es que hasta cierto rango no se pueden usar. Es decir, la gente más junior no la puede usar porque realmente preferimos invertir tiempo en formarles, en que cojan criterio, como les decía antes, porque si no, realmente lo único que estamos pagando, si vamos a optimización de recursos, es a alguien que le dé a un botón, pero el trabajo lo hace el otro, ¿no? Entonces, realmente esa persona es simplemente el que le da la tecla al botón. Eso es un operario, no es un creativo, ¿no? ¿Me dejas? Sí. Quería puntualizar una cosa y es para que lo tengáis en cuenta. O sea, la inteligencia artificial nunca va a tener conciencia, de momento. O sea, es que, claro, no puedo tampoco... Candidato socialista de Bilbao. O sea, lo que nos diferencia realmente de estas inteligencias artificiales, que no son muchas cosas, o sea, es la capacidad, como bien dice él, de tomar decisiones. Y el hecho de que sea una herramienta que haya aparecido hoy para darnos facilidad en cuanto al tratamiento del dato, a creatividad, música. O sea, no quita que esa herramienta no tiene conciencia más allá de la que tú le des y los fines con lo que la uses. Yo quería romper una lanza en razón del motivo por el cual estáis estudiando una carrera. Sois universitarios y, por lo tanto, vuestra mentalidad es universal. Lo que sobre todo se trata de conseguir a lo largo de este periodo de tiempo es que tengáis un criterio. Os pongo un ejemplo para que entendáis las limitaciones también de la inteligencia artificial. La tecnología que soportaba Twitter al principio era extraordinariamente sencilla, igual que la de Facebook. Ya existía mucho antes de la creación de Facebook.
¿de acuerdo? Pero había una persona con un pensamiento periférico y creativo, universal, universitario, que dijo en Twitter: yo creo que cualquier persona está interesada en seguir una conversación de alguien que le interesa siempre que no le dé la chapa, expresión que he aprendido de vosotros, con 175 caracteres. Oye, ¿qué es Twitter hoy? Es todo. Una máquina va a llegar a la conclusión de, mete 175 caracteres, no, es que no, quiero gestionar la exclusiva, que para mí es muy importante en mi grupo, y decir, yo ya lo he leído en Twitter, y ahora voy y lo replico yo, el primero. La exclusiva es algo muy importante para la gente hoy. En el caso de Facebook, la tecnología era muy anticuada. Al final era un repositorio, era un cartel que una persona bastante fea en Stanford y con poco éxito con las mujeres dijo, ¿cómo me hago popular? Pues voy a hacer un tablón de anuncios. Y descubrió que había una tendencia latente en la sociedad al deseo de darse a conocer, compartir las imágenes con sus amigos y decir que tiene 2.400 amigos, ¿no? Y eso fue una motivación poderosísima para la generación boomer. Fue genial. Bien, esa motivación no es la misma para los de TikTok, lógicamente, porque es para otra generación, pero os dais cuenta que lo que tienen en común es que alguien de una manera creativa asocia datos que una máquina que actúa con lógica no lo va a hacer. Si yo me han despedido de Coca-Cola y estoy dando vueltas por Tailandia y descubro que los estibadores del puerto se toman una bebida que les pone a tono y descargan balas de algodón de 60 kilos sin ningún problema, ¿qué bebes? Pues esto. ¿Y cómo se diría en inglés? Se llama Red Bull. O sea, es que es Red Bull. Sí, pues mira, con esto voy a triunfar. Entonces, no tengáis miedo. Lo que estáis aquí, sobre todo, es aprendiendo a formaros un criterio. Tenéis que ver la inteligencia artificial como un verdadero aliado. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Tercero y cuarto de marketing no tienen ninguna pregunta sobre marketing. Aprovechar lo más retorcido que se os pase por la cabeza, que aquí realmente donde se aprende. Luego preguntamos Hola. Eduardo, hablabas antes, bueno, acabas de comentar, lo de que necesitamos, o sea, los universitarios pensamos en universal. Ya salió hace tiempo una noticia de que hubo una persona que le preguntó al ChatGPT un negocio y se lo llevó a cabo y no sé cuánta pasta ganó. Al final es tener esa idea que comunicarle a la herramienta. Sí, Bueno. tienes que asociar una serie de conceptos que otra persona a ese GPT le va a responder lo mismo que a ti, con lo cual, importante matiz. Yo recuerdo que cuando empezó el curso, yo siempre digo, tengo dos noticias que daros, una buena y una mala, no va a llamar la atención. Pero la buena noticia ya no podéis saberlo todo. No podéis saberlo todo. La buena noticia, no tenéis que saberlo todo. Tenéis que saber qué es lo que podéis esperar del pensamiento de la persona y preguntarse. Eso es lo que tenéis que saber. Yo creo que esa es la clave. ChatGPT también tiene sus límites en la medida que la formulación de la pregunta puede ser como una atención. Y además en CDU tenemos poderosas herramientas de rastreo que como el TFG la que es, te pillaré. No te creas. ¿Más preguntas? Vale, pues a ver. Yo antes he visto en una cuenta de Instagram, hace 2 horas, ¿vale? Un chico que le preguntó a ChatGPT, a la versión que te crea imágenes, la de pago y tal, que le hiciese una pizza, una imagen de una pizza normal, ¿vale? Y que cada vez la fuese haciendo más deliciosa. Y claro, pues en la segunda imagen le añadió piña. En la siguiente, más piñas. Luego era una piña gigante comiéndose una pizza. Luego una piña comiéndose a otra piña que se comía una pizza gigante en el universo. Ya lo que te quiero decir, sobre todo a ti, es que has dicho que la gente que lo programa, bueno, que él te pueden dar resultados las IAs, pero es bajo el criterio lo tienes tú. Pero ¿quién le ha dado al ChatGPT el criterio de decir que una pizza con piña es deliciosa?
100%, que le gustaba mucho la piña y por eso cada vez que le va pidiendo a la herramienta, pues te va dando más piña en función de cómo se ha creado. O sea, al final, pensad que la inteligencia artificial dice mucho, o sea, obviamente el algoritmo va aprendiendo en función de los datos que tú le vas ofreciendo y va evolucionando y realmente va tomando decisiones o respuestas que son increíbles y las aplicaciones que pueden tener el día de mañana, o sea, ya no te hablo de algo en concepto creativo, o sea, te hablo de datos, de anticiparse a, o sea, si imagínate, a una inteligencia artificial le damos los datos de venta, de inversión publicitaria de los últimos 5 años, realmente en función del contexto que tenga, tanto cultural como económico, de todos esos años que haya recabado, puede realmente darte una respuesta que no tiene por qué ser real de lo que pueda acontecer en los próximos 5 o 10 años. Ahí está la respuesta en el sentido de que en función de quién cree ese algoritmo, de cómo lo mejore y de cómo lo entrene, va a tener un resultado mejor que uno u otro. Sí, nada, que venía a suscribir un poco sus palabras porque realmente eso no es quién ha enseñado esa IA. O sea, las IAs se crean según bases de datos, entonces según quién cree esa base de datos, según la historia que yo le cuente a la IA, me va a contar una cosa u otra. No va a ser lo mismo la historia de España que puedo contar yo, que a lo mejor otra persona que tiene otra ideología. Entonces, esa IA no tiene capacidad de decir esto es verdad o esto es mentira. O sea, la IA aprende de una base de datos y, como os digo, y de quién la entrena. Entonces, por eso os comentaba antes, cuando he empezado a hablar sobre la inteligencia artificial, que es muy difícil en un mundo globalizado ser capaces de aplicar códigos éticos y de tener una inteligencia artificial única, porque solo hablando de religiones, o sea, lo que a lo mejor para nosotros es una cosa normal y acorde a la moral, en un país con otra religión no está de acuerdo. Entonces, por eso pasan estas cosas con las inteligencias artificiales, que no te van a dar... A mí, por ejemplo, me gustaría que hubiera una inteligencia artificial que tuviera un punto de vista muy local, porque muchas veces tú le preguntas a ChatGPT y no sabe lo que está pasando en España, no sabe cuál es nuestro punto de vista, ¿no? Entonces estás perdiendo mucho y va a depender, pues, eso, de qué base de datos le demos y quién la entrene. Yo te iba a plantear una pregunta a ti. ¿Tú cuando ves esa publicación no te surge la pregunta de, oye, ¿y por qué en ningún momento lo frena? Si eso no está siendo delicioso, ¿por qué él no le dice eso no es delicioso? Porque ahí volvemos un poco a lo que decía Eduardo, el criterio, ¿no? O sea, estamos ante una persona que le está dando al botón, que ha hecho un meme, se ha hecho viral, no sé si gana dinero con su cuenta, si la tiene monetizada o no, no voy a eso. Pero al final está dando un ejemplo de uso de una herramienta que no es real, porque creo que en nuestro día a día nosotros nunca alargamos tanto un proceso cuando te está llevando al lado contrario de lo que quieres. ¿Vale? Entonces, en eso, a mí me gusta siempre pensar que no nos hemos inventado nada en cuanto a, como seres humanos, me refiero de modo de entender el mundo e interactuar con él, más allá de herramientas, que eso sí es evolutivo. Pensad, tirar hacia atrás en la historia, ¿no? Si una vez hubiera pensado alguna persona, no voy a hacer nunca una fogata para hacer señales de humo porque igual quemamos el bosque y nos quedamos sin comida, al final hubieras asustado muchísimo a tu tribu y estaríamos en las cuevas a día de hoy. Entendedme, ¿vale? Por esquematizarlo un poco, pero hay que primar el criterio. Si lo hacemos con cuidado, ¿no? Y medido, esto puede ser útil y nos puede servir para comunicarnos. Antes de cederos la palabra para que hagáis una pregunta, quería transmitiros un mensaje de esperanza. Y es que en realidad todos tenéis un algoritmo en vuestra cabeza que ningún ChatGPT puede reproducir. Cada ADN es exclusivo, único. Te has puesto el ejemplo de la piña. Dudo que ningún ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial se le ocurriera a alguien que vive en una piña debajo del mar, que es una esponja y usa calzoncillos. Entonces, quiero decir, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de asociación de ideas de una manera original,
todavía está muy lejos del horizonte de la inteligencia artificial. Y es lo más grande que tiene el ser humano, esa creatividad en la que la máquina no es buena, insisto, es buena, mucho más rápida gestionando datos, pero en lo que nosotros somos buenos, que es en el pensamiento creativo, el pensamiento original, es en el valor de la transgresión. Ha señalado, voy a quemar un bosque, pues somos únicos. ¿Una última pregunta antes de cancelar? ¿No? Mi TikToker favorita no me pregunta nada. Vaya. Muy bien. Pues si os parece, voy a ceder la palabra a Tomás, que va a cancelar el acto. Bueno, no os quito mucho tiempo, no os preocupéis, que ya os veo nerviosos por allí. Nada, como coordinador me ha tocado cerrar la jornada después de todo el día, y tiene cierto sentido porque, bueno, al final he sido la persona que más ha tenido los pies en el barro para sacar esto adelante, y por lo tanto sé todas las gracias que hay que dar para que esto salga bien. Aunque ahora dudo si lo podía haber hecho mejor la inteligencia artificial, pero bueno, si le gusta la pizza con piña, seguramente no. Entonces, bueno, quisiera dar las gracias en primer lugar a los ponentes, también los de la mañana, los de la tarde, por volcarse con esto, por sacar hueco en sus apretadas agendas para venir y para darnos su punto de vista, que es súper interesante. Aquí particularmente sí que quisiera agradecer a Ale, profesor nuestro también, que ha sido un poco la cabeza pensante, porque yo de marketing poco sé, pero bueno, ha sido quien nos ha ayudado. También a los alumnos por ser parte no pasiva, o casi todo, no parte pasiva, sino activa de esto, y bueno, ver que me duele un poco ver que gente se ha quedado fuera, pero también nos dice que hemos conseguido hacer esto atractivo, que en la época en que vivimos no es difícil. Y también un poco a los compañeros de CDU también, a Gonzalo, a la chica, también a dirección, que siempre creyó en esta jornada. Muchas gracias a todos por confiar en nosotros, por venir a participar, y creo que el éxito ha sido tal que nos vemos el año que viene en la segunda jornada. Muchas gracias.